acerca siguiendo con nuestro recorrido por las plantas que cultivamos con el objetivo de producir flor cortada. Yo les comentaba que he estado procurando seleccionar a los cultivos en función a los órganos especializados que producen. Ayer estábamos platicando acerca del ave del paraíso. La razón de hablar de ave del paraíso es que el ave del paraíso, aparte de producir flor de corte, también nos va a tener un rizoma, que es un tallo subterráneo, que es especializado es un tallo subterráneo que se especializa en crecer, o sea, es más largo que grueso, aunque este es bastante carnoso del ave del paraíso, pero en general los rizomas son más largos que gruesos y que su crecimiento no es horizontal como el resto no es vertical como el resto de tallos, sino que es un crecimiento horizontal. Platicábamos de que al final la estructura de este tallo es muy semejante a la de un tallo normal, solo que es subterráneo y acostado, crece horizontal, pero que al final en los entrenudos va a haber mucho tejido de almacenamiento. Generalmente no son reservas alimenticias, sino que muchas veces es agua lo que almacena. Perdón. También en los nudos va a haber tejido meristemático, el tejido meristemático caulinar que sirve para el alargamiento de los entrenudos, y van a haber yemas que van a originar un sistema, y ayer le faltó eso a mi dibujo, yemas que van a facilitar u originar un sistema radicular, y yemas que van a originar tejido aéreo, y yemas que van a originar flores o inflorescencias. Platicábamos el día de ayer, déjenme regresar a en la diapositiva. Platicábamos de que es una planta umbrófila, es una planta tropical, perdón, y por ser tropical es umbrófila. Entonces va a requerir, aparte que va a requerir mucha agua, va a requerir un poco de sombra. Se recomienda colocarle un sarrán 20 o 30, y eso nos va, a pesar de que nosotros ya tenemos la experiencia como ENCA, de que la plantación puede estar totalmente expuesta al sol, generalmente eso hace que el follaje no sea tan sano, y cuando hablo sano, es de que va a tener algunas quemaduras de sol leves, porque es un tejido muy resistente, pero que sí, de alguna forma, estimula el aparecimiento de enfermedades fúngicas. Entonces, lo recomendable, y pusimos algunos ejemplos de lo que nos tocó vivir en AENCA, pero lo recomendable es de que la planta tenga sarán. Es un sarán de calibre bajo, generalmente se recomienda un sarán calibre 20 o 30. Platicábamos de que naturalmente la planta produce bastantes semillas, unas cápsulas al inicio verdes, luego se tornan una coloración café, y salen estas como la fotografía que ustedes ven acá, y luego salen estas semillas que van a ser pequeñas, son como pequeños balines con este arilo anaranjado, y el arilo le sirve para la dispersión. Les platicaba de que a pesar de que las semillas tienen letargo físico y químico, como muchas de las semillas de las tropicales, las semillas tienen letargo físico y químico, o sea, si uno agarra una semilla y la intenta propagar de forma convencional, va a fracasar. Estas semillas, al tener letargo físico y químico, hay que estratificarlas, hay que escarificarlas. Espero que ustedes en algunos cursos hayan visto métodos de escarificación y estratificación, porque aquí ya no nos va a dar tiempo, creo yo. Generalmente yo lo he enfocado acá en este curso, recordándole lo que ustedes pudieron haber visto o no en otros cursos, pero se hace escarificación y estratificación de las semillas. La semilla germina. El problema es de que por el crecimiento juvenil que va a tener la planta, que tiene toda planta, que proviene de una semilla, que me imagino que eso lo vieron en su curso de hortalizas, por el crecimiento juvenil que tiene la planta, ese periodo es muy largo. Entonces, si nosotros pretendemos establecer una plantación a través de la propagación por semilla, se puede. La plantación va a ser tan rendidora como la que se hace estableciéndola a través de división de rizomas, pero el inicio de la cosecha es muy, muy largo. Se tienen que esperar de 7 a 8 años.
Y les decía ayer que al final eso significa mantener una plantación sin producción de 7 a 8 años, casi como una plantación forestal. Entonces, para muchos es mucho tiempo. Entonces, lo que mejor opta, la opción que elige la gente que quiere propagar plantas que producen rizoma, es hacer división de rizoma. Platicábamos que para la división de rizoma, generalmente uno escoge plantas madres. Si uno va a seccionar plantas madres que están en producción, o sea, si uno no va a comprar el material vegetativo, sino que directamente uno va a extraer las porciones de rizomas de una planta, y como uno está exportando flor y ese es el negocio nuestro, entonces lo recomendable es escoger plantas que estén bien amacolladas. Ya una planta que tenga 10 años está súper amacollada. Ustedes pudieron haber visto las de la ENCA, están súper amacolladas. Entonces uno escoge la sección. Generalmente uno escoge una sección de unas 8 o 10 yemas. Uno utiliza el método que vamos a ver en la práctica, ya sea presencial o virtual. Sigue los pasos de ese método que vamos a ver, y uno corta, uno extrae la sección de macoya. Ojalá que lo pudiéramos hacer de forma presencial, porque cuesta, pero es bastante agradable. La sensación que a mí me queda cuando los estudiantes extraen su porción de macoya es muy bonita. Es una alegría para todos hacer esa propagación. Y luego afuera ya se corta la sección que se trajo, de tal forma de dejar porciones de 2 a 3 yemas. Dejar porciones de 2 a 3 yemas. Si ustedes hicieron sus cuentas ayer, se dan cuenta de que el ejemplo que les puse un costo creo que de 15 quetzales la yema. Generalmente cuestan de 15 a 20 quetzales la yema. No hay breeders especializados, pero si ustedes quieren establecer una plantación, tienen que acudir ante algún productor, y el productor les va a decir, ok, yo le vendo material, pero 15 a 20 quetzales la yema. Eso es lo que cuesta. Entonces, para reconocer las yemas, hay que ver la base de la planta. Ahí se observa lo que vemos acá, donde el tejido sale todo junto. Esto que estoy señalando ahorita con el mouse es esta parte de acá. Es esta parte de acá que estoy señalando ahorita con el marcador. Es esta parte de acá. Entonces, esto es una yema. Los entrenudos generalmente como son gruesos, entonces se han acortado evolutivamente. Entonces, eso nos permite que las yemas estén bastante juntas. Entonces, generalmente esas yemas, para plantar esas yemas en el campo, platicábamos de que lo que se hace en las plantas que se trabajan con rizomas es preparar una cama de siembra. No es simplemente de venir y establecer posturas. ¿Por qué? Porque el distanciamiento entre plantas es de 1 metro, el distanciamiento entre surcos es de 2 metros. La idea es que uno pueda caminar a lo largo de las calles. La planta amacoya, entonces uno no puede, cuesta atravesar los surcos o las camas. Entonces se hacen camas, y en esas camas platicábamos que para todas las plantas que producen rizoma, para estimular el crecimiento del rizoma, lo que hacemos es crear un área de crecimiento. Esa área de crecimiento, en el caso del ave del paraíso, a diferencia del resto, es muy grande. En las demás es un poco más pequeña, en las demás lleva trabajo, en las demás es costoso. Aquí es más grande, o sea, lleva más trabajo todavía, es más costoso. Yo les recomendaba que su cama, la cama para el resto de plantas sea de 20 centímetros de ancho. Acá, 20 centímetros de ancho. En el caso del ave del paraíso, les digo, no, aquí aumentemos a 50 centímetros. La zona de crecimiento, yo les decía que en las otras plantas fuera de 20 centímetros, o sea, profundidad 20 centímetros para la zona de crecimiento del rizoma. En el ave del paraíso no, les digo, aquí aumentémoslo a medio metro también, porque es bastante grande el rizoma. Y luego le dejamos su zona, al fondo le dejamos su zona de drenaje de 20 centímetros, de la forma que ya lo habíamos platicado ayer. Y si mal no recuerdo, esto fue lo que vimos ayer de ave del paraíso. Miren, ahorita en 10 minutos repasé lo que ayer vimos en hora y media. Muy bien, entonces, permítame, solo voy a poner esto para que pueda ver cuando me estén preguntando. Ahí estamos. Entonces,
Perdón. Entonces venimos, establecemos la plantación. Si ustedes se dan cuenta ahorita, Inge, adelante, adelante. disculpe, entonces la profundidad que habría que hacer la zanja sería de 70 centímetros. Digamos, te lo voy a decir de otra forma. La profundidad a la que hay que picar es de 70 centímetros. Se sacan 50 centímetros de suelo para preparar una mezcla y los 20 centímetros que quedan ahí, se prepara otra mezcla ahí de relación 1-1 para, con arena sin cernir, con el suelo y lugar, que solo es un área de drenaje. Y luego O sea, se prepara la mezcla y se incorporan los 50 centímetros. ok, gracias. Muy bien. Ojalá podamos estar en escuela. Eh, Ahorita las autoridades están gestionando la vacunación de todo el personal de la escuela. Si logramos la vacunación, porque al final los más susceptibles son los más viejos, aunque eso no significa que los jóvenes no lo sean, pero si logramos vacunar a todo el personal de la escuela y logramos crear la burbuja, una burbuja semejante a como están los muchachos ahorita, pero los muchachos ahorita tienen más, los que están viviendo en la escuela tienen más riesgo porque el personal no está vacunado y nosotros sí tenemos que estar saliendo y entrando. Entonces, si logramos conseguir, lograr que el resto de catedráticos, el resto del personal se vacune, yo esperaría que logremos estar allá en prácticas, ojalá, pero y si no, pues por lo menos vamos a tratar de pues, si ustedes se esfuerzan, porque tendrían que hacer esfuerzo en buscar plantas. Yo me esfuerzo en que aprendamos y tal vez no en ave, pero en otras plantas veamos cómo se hace la división de rizoma. Ok, entonces les decía, vamos a preparar bien el área, la establecemos. Cuesta, porque solo preparar las camas lleva un chanzal. ¡Ja! Extraer esas porciones de rizoma es otro chanzal, ¿sí? Terminamos cansados. Y cuando digo terminamos, yo también, porque ustedes pueden constatar, y tal vez lo vamos a ver en algunas fotos más adelante, de que yo me pongo a trabajar con ustedes. Y yo también lo hago. Y yo hasta tengo más de 50 años, ya me puse la primera dosis, ya tengo más de 50 años, entonces se cansa. Pero sale uno satisfecho. Sale no muerto, pero sale satisfecho. ¿Saben qué es lo chistoso? El problema de esto es que esta práctica generalmente coincidía con los segundos exámenes, con exámenes parciales, no me acuerdo si primeros o segundos. Entonces llega uno cansado a los exámenes. Pero bueno, regresemos aquí a la plantación. Cuesta establecerla, pero de ahí en adelante, muchachos, es una planta muy fácil de manejar. ¿De qué cuesta establecerla? Cuesta establecerla, pero es muy fácil de manejar. ¿Qué es recomendable? Perdón, y se recuerdan que en el establecimiento, voy a buscar una foto. En el establecimiento dijimos que tenemos que poner también sombra, entonces cuesta establecerlo. Pero de ahí en adelante es fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Pensemos, es una planta tropical. Es una planta tropical, ya le pusimos su sombra, ya sabemos que la tenemos que estar regando constantemente, un riego por aspersión o por inundación, yo prefiero por aspersión. Y luego lo que tenemos que hacer es aplicaciones periódicas de materia orgánica. Y eso, los que se recordarán de la ENCA, no lo hacemos. No lo hacemos. Aplicaciones periódicas de materia orgánica. Esta es una finca, híjole, ya se me olvidó el nombre de la finca, bueno, pero ya les había comentado que estas fotos son de una finca en Zacatepec. Zacatepec es acá abajito de Antigua. Entonces aquí lo que están haciendo es abrir una pequeña zanja. Estas aplicaciones se hacen 3 o 4 veces al año. Se abre una pequeña zanja, se incorpora materia orgánica, digamos, puede ser un estiércol o una brosa ya descompuesta. En nuestro caso deberíamos de hacerlo con bobinaza. Lo hemos hecho muy esporádicamente y es porque no tenemos facilidad para obtener bobinaza. Lo que más cuesta no es el acceso a la bobinaza. Lo que más nos cuesta a nosotros como área de flores es que nos presten un carretón para ir a traer bobinaza, y como estudiantes ya se imaginan cuántas viajes tendríamos que hacer nos llevaríamos 3 o 4 mañanas de módulo solo para cargar la bobinaza, y hay un montón de actividades que hacer.
entonces por eso generalmente no lo hacemos, pero se abre una pequeña zanja, se agrega el estiércol o la brosa. ¿Se acuerdan ustedes que brosa es el material descompuesto, el material de origen vegetal que está totalmente descompuesto? Entonces se agrega la brosa o la bobinaza y luego se cubre. Se agrega se agrega la bobinaza, y no se cubre. Dije se cubre, no sé por qué. En algunos casos, puede ser conveniente agregar algún fertilizante de tipo potásico, una fuente nitrogen, una fuente que tenga los tres nutrientes, pero que abunde en potasio. Mejor voy a decirlo, muchachos, porque me estaba haciendo bolas. Mejor me voy a tranquilizar y lo voy a decir despacito. Abrimos una zanja y le agregamos materia orgánica, ¿sí? Si queremos incorporar un fertilizante, abrimos la zanja, ponemos el fertilizante. El fertilizante tiene que ser completo, tiene que ser nitrógeno, fósforo y potasio, pero abundante en potasio. Entonces, porque la planta responde muy bien a la fertilización potásica. Entonces se incorpora el fertilizante y luego se agrega la materia orgánica. Como les dije que esto se hace 3 o 4 veces al año, si hoy nos tocó fertilizar, lo hacemos en toda la plantación, lo hacemos en este lado de la planta. La siguiente fertilización lo vamos a hacer en este otro lado de la planta. El siguiente abonado lo hacemos en este otro lado de la planta. La planta, evolutivamente, es una planta que por ser tropical requiere mucha humedad. Yo no sé si ustedes han estado en contacto en plantas que sean de origen tropical, pero que no tengan mucho acceso a humedad. Estas plantas, que son de origen tropical, pero que no tienen mucho acceso a humedad, en época lluviosa, la planta va a proliferar su tejido aéreo. Pero en época seca, el tejido aéreo se pierde. La mayoría de plantas pierden sus hojas, pierden sus flores y queda un campo libre, un campo sin vegetación durante toda la época seca. En abril, mayo, junio, principalmente en mayo, cuando comienzan a caer las lluvias, comienza a brotar nuevamente el rizoma y durante la época lluviosa nuevamente vuelve a crecer la planta y en la época seca nuevamente vuelve a morir todo el tejido aéreo, pero se conserva el rizoma. Esa es la razón de ser de un rizoma en las plantas tropicales, pero el ave del paraíso no es así. La mayoría de tropicales, insisto, el tejido aéreo se muere durante la época seca y vuelve a brotar durante la época lluviosa, en la mayoría de tropicales, pero en el ave del paraíso no. ¿Por qué? Y ojalá, insisto, esto es muy repetitivo, ojalá lo logremos hacer este año en la escuela, pero cuando nosotros escarbamos para buscar el rizoma, muchas veces los estudiantes se emocionan porque se encuentran una estructura como esta que ustedes ven acá. Esa estructura es más gruesa que este marcador, ¿sí? o de este grosor, ¿sí? Como este marcador. Entonces, se encuentran ustedes, ya encontré el rizoma y está suave, usted nos mintió. No, este no es el rizoma, es la raíz. Miren qué sistema evolutivo de la planta. Esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, logran ver la fotografía, la raíz es esta que está acá. La raíz, naturalmente, en el ave del paraíso, está envuelta en tejido parenquimatoso, ¿sí? La raíz está envuelta en tejido parenquimatoso. Yo les he dicho a los estudiantes cuando estábamos en prácticas, jóvenes, agarren un pedazo de esa raíz y cuando terminemos la práctica, porque ahorita tienen tierra en la mano, la lavan bien, le quitan esta cascarita, esta peridermis, le quitan esta cascarita de café que está ahí y luego prueben lo que está dentro. Y cuando lo prueban es pura agua. O sea, la raíz, miren, a mí me parece maravilloso. Las raíces en el ave del paraíso, a diferencia del resto de tropicales, a diferencia, las raíces en el ave del paraíso, a diferencia del resto de tropicales, van a estar protegidas por esta estructura parenquimatosa. Esa estructura parenquimatosa les sirve de reserva de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el resto de tropicales, el tejido aéreo muere en época seca, en el ave del paraíso no. En el ave del paraíso, la planta va a permanecer siempre verde, la planta siempre va a mantener su follaje. ¿Qué es lo único que va a ocurrir? Que la planta ya no va a producir flores. La planta no produce flores, pero la planta sobrevive con las reservas de agua
que tiene el tejido parenquimatoso de la raíz. Entonces, importante, si nosotros queremos mantener nuestra plantación en producción, es importante que siempre le mantengamos suministro de agua. Obviamente, por cuestiones de que no estamos trabajando bajo condiciones de invernadero, obviamente los niveles de producción de la planta generalmente se incrementan en los meses de agosto y septiembre. O sea, naturalmente, por el estímulo que la planta recibe, ya que es una planta que requiere bastante humedad, por el estímulo que la planta recibe durante la época lluviosa, generalmente la producción se incrementa bastante en septiembre, en agosto, en septiembre, comienza a bajar un poco, pero todavía es alta en octubre, en noviembre. En escuela, en esa época, ni siquiera nos reciben el ave del paraíso. Nosotros decimos a los estudiantes, solo vayan a contar 10 docenas diarias, porque en el centro de ventas no tenemos capacidad de vender, tenemos edificios, pero no tenemos capacidad de vender, y lo digo así abiertamente. Entonces, no nos reciben la flor. Y en marzo, el decirle a los estudiantes, vayan a cosechar 10 docenas, es mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantener una producción más o menos constante? En época de invierno, en época lluviosa, olvidarnos del riego. La planta con el agua de lluvia es suficiente, pero en época de verano sí le tenemos que estar adicionando bastante agua. Estarla regando por lo menos 3 veces a la semana, aunque eso ya está en función de los diseños o los cálculos que a ustedes les enseñó a hacer el ingeniero Chupini. La enfermedad, es una planta bastante resistente a plagas y enfermedades. Según algunos productores guatemaltecos, se quejan de que tienen problema de pulgón. Tal vez, como yo no lo tengo expuesto al sol, por eso es que yo nunca he tenido problemas de pulgón. No lo tengo aquí en las diapositivas, porque no he tenido problemas con pulgón. Pero los productores sí se quejan de que han tenido problemas con pulgones. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema es el ataque del mintosporio. En algún momento el departamento de fitopatología de la ENCA dijo que no era el mintosporium, era Dreschlera, un hongo que yo no mucho conozco. Cuando averigüé dije, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Será Juan o será Pedro? No importa, el control es el mismo. Luego, en otros reportes que he recibido, que no son del departamento de fitopatología de la escuela, me han confirmado que es lo que yo sospechaba, el mintosporium. Entonces, me voy con mi diagnóstico. La planta va a ser frecuentemente afectada por el mintosporium. Se recomienda hacer aplicaciones constantes de fungicidas. Aquí les tengo algunos ejemplos de una rotación que pueden hacer ustedes de fungicidas para el control del mintosporium. Y suspiro, ¿por qué? Porque en la escuela no tenemos regulada la sombra y por lo tanto tenemos mayor presencia de mintosporium. Y lastimosamente ustedes muy pocos pasaron por módulo 2, pero los que pasaron por módulo 2 al área de flores, recuerden. Los que pasaron por módulo 2 al área de flores, recuerden. ¿Cuántas aplicaciones de fungicida hicimos para el control de mintosporium? Y si ustedes dicen, no, yo no me recuerdo, estamos bien. Porque lamentablemente, y miren muchachos, no vayan a tomar esto como algo, como este profesor sabe el problema y no lo atiende. A veces hemos tenido fungicidas, otras veces no. Pero no ha sido el tener o no tener fungicidas la razón por la que no se aplica. La razón por la que no aplicamos es falta de gente. Cuando pasamos a módulos, generalmente a los módulos de segundo año nos llegan 6, 7, 8 personas cuando hemos estado bien. He tenido módulos de 3 o 4 personas y tienen que hacer mucho trabajo técnico y tenemos muchos cultivos. Entonces cultivos como el ave del paraíso los sacrificamos y no hacemos nada porque no tenemos la capacidad. Hemos tenido tradicionalmente un trabajador que es don Osvaldo
últimamente nos han dado otro trabajador que ojalá lo contrataran porque es muy bueno, que se llama Pedro. Pero realmente, si se recuerdan, acuérdense lo que les dije al inicio del curso. Una de las áreas más intensivas dentro del manejo es la floricultura. No tenemos capacidad de venta de los volúmenes que producimos, o sea, no generamos muchos ingresos. No es como ir a vender limón, que le dicen al contratista, vaya a cortar el limón y llévese todo lo que quiera. No, las flores se venden de otra forma, ¿sí? Entonces no tenemos capacidad de venta en el centro de ventas, entonces no generamos ingresos y por lo tanto, dicen el área de flores, no, eso no le invirtamos. Y creo yo, fallas en el curso fallas en que en la escuela no aplicamos lo que ustedes aprendieron en su curso del cuarto cuatrimestre, mercadeo y comercialización. Ok, digamos, dejémonos de llantos. Aquí hay más el mintosporio. Miren acá en esta finca, aquí ustedes pueden ver un polín, aquí se puede ver de mejor forma el sarán, y aquí se están haciendo aplicaciones. Si ustedes ven la plantación es tan rústica como la nuestra. Es tan rústica como la nuestra. Y esta es una plantación que está produciendo ave paraíso para exportación. Entonces, acá, a esta fotografía le podemos criticar muchas cosas. Por ejemplo, que el amigo aplicador no lleva equipo de protección. Pero, señores, ahí sí es crítica para los agrónomos. Ustedes, los agrónomos. Porque cuando estamos de un lado somos bomberos perfectos, pero cuando estamos del otro lado somos incendiarios, ¿sí? Entonces ya cuando están en la finca, ahí ya no critican, en la escuela criticamos de que no hay equipo de extracción, y es bueno que lo critiquemos, pero no nos basta solo con criticar lo que hacemos mal en la escuela, sino que cuando ya estemos en el campo hay que ir a tratar de corregir las cosas que se hacen mal. Ok, digamos, con las aplicaciones contra el mintosporio, ustedes ya tienen bastante garantizado la fitosanidad del cultivo. En estas plantaciones que les digo de algunos productores guatemaltecos, ellos se quejan de la presencia de pulgón. Con la aplicación de insecticidas como el dimetoato es suficiente también, no tienen que estar haciendo aplicaciones de insecticidas más fuertes. Algunas veces los roedores llegan, principalmente cuando las flores están en mayor producción, llegan roedores y llegan a comerse las flores. Nosotros tuvimos problemas en escuela con taltuzas, porque se les ocurrió hacer movimientos en el platanitos, y ahí habían taltuzas, y cuando las taltuzas ya no tuvieron que comer ahí, comenzaron a buscar algo que comer y encontraron el ave del paraíso. No me creían de que la taltuza se subía hasta acá a comerse las flores. No me creían, hasta que puse trampas y capturé algunas, ¿sí? Algunas taltuzas, hasta ahí me creyeron, pero las autoridades de la escuela hace algunos años. Entonces hemos tenido problemas con roedores, hemos tenido problemas con aves también, pero si tenemos sarán, ese problema se reduce bastante. En la escuela, como no lo tenemos, tuvimos que colocar pita aérea un tiempo que tuvimos bastante problemas con algunas aves, e inclusive algunos murciélagos que llegaban a dañar las flores, y solo las dañaban un poquito y luego las dejaban ahí, pero para nosotros ya la flor perdía valor comercial. Otro problema fuerte que hemos tenido es con malezas. En realidad, si ya les comenté de que la planta tiene un gran rizoma. Miren el sistema radicular que tiene, que también se nota que es bastante fuerte, bastante grande. En realidad, la competencia entre la maleza y el cultivo no es tan grande. Quizás la razón de controlar malezas acá es por cuestiones de manejo, estar caminando, que eso dificultaría. Como las plantaciones estas son semi-extensivas, el control de malezas, y ahí sí voy ahorita a pecar de ser antiecológico, el control de malezas yo lo recomiendo con herbicidas. Hacerlo de forma manual sale muy caro. Entonces, para hacerlo con herbicidas, lo que tienen que hacer es hacer aplicaciones de glifosato, ¿sí? Hacer aplicaciones de glifosato, obviamente tratando de utilizar pantallas,
para no quemar para que el glifosato no caiga en las plantas de Ave el Paraíso, aplicar glifosato en las calles. Algunos de los que pasaron a módulo 2 conmigo lo hicieron allá en la escuela. Yo les mandaba a aplicar glifosato acá. El glifosato, a pesar de que está una lista de herbicidas, voy a decir la palabra semiprohibidos, porque todavía no están totalmente prohibidos, los ecólogos están pidiendo que desaparezca el mercado, y cuando ellos ganen yo voy a decir ok y voy a buscar otra alternativa, pero mientras ellos no ganen yo sigo recomendando el glifosato porque es muy efectivo. Ojo, porque aquí miro algunos que llevaron módulo 2 conmigo. Esto lo tuvieron que haber aprendido en entomología, fitopatología, pero de todos modos se los voy a recordar. Señores, muchas veces los plaguicidas no funcionan, no porque el plaguicida sea malo, sino porque el agrónomo es el chueco. Acuérdense que en la utilización de plaguicidas en general, insecticidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas, en la aplicación de plaguicidas en general, antes de mezclar el plaguicida con el agua, deben de regular el pH de la misma. La mayoría de plaguicidas se comienzan a desactivar, a pHs neutros o alcalinos. O sea, el agua neutra que supuestamente nosotros usamos en la mayoría de lugares no es adecuada para la mezcla directa del plaguicida. Entonces, para eso, ustedes lo van a ver ahorita que se vayan a sus pubs, primeramente Dios, de que en la mayoría de fincas utilizan ácido cítrico o utilizan cualquier acidificante. Y yo se los he preguntado en exámenes de graduación y no sé qué, bueno, ahorita ya tienen otro catedrático de entomología, fitopatología. Yo no sé si no se los enseñan ahí o ustedes no quieren aprender eso. No sé a quién le tengo que echar la culpa de que cuando llegan a exámenes de graduación con Mario Alemán, por cierto, este año no van a haber exámenes de graduación, y yo me pongo feliz porque a mí no me gustan esos exámenes, no lo siento justo, pero cuando llegan a exámenes de graduación y les pregunto por qué le aplican ácido cítrico, cuál es el objetivo, no me saben definir el objetivo. Señores, por favor, como estoy seguro que ya se lo dijeron en entomología, fitopatología, se los voy a decir ahorita para que nunca se les olvide. El pH para la mayoría de plaguicidas oscila entre 6 y 7. El pH para la mayoría de plaguicidas, entre 6 y 7, dije, perdón, entre 5 y 6. Hoy ando mero despistado, muchachos. El pH, perdón, para la mayoría de plaguicidas oscila entre 5 y 6. Cuando ustedes le están agregando ácido cítrico, ácido fosfórico o cualquier acidificante al agua, es para que cuando el plaguicida entre en contacto con esa solución, ya no se desintegre, ya no se descomponga. Ojo, ¿eso qué significa? Que antes de echar el plaguicida vamos a bajar el pH, no después. Yo he visto en informes técnicos donde dice, se agregó el plaguicida y luego se echó el ácido cítrico. Y le digo, y cuando les comienzo a preguntar por qué y les explico, me dicen, ¿para qué? ¿Para qué están gastando ácido cítrico y están gastando plaguicida? No, primero bajamos el pH y luego agregamos el ácido cítrico. Yo lo que les recomiendo es que ustedes como técnicos, cuando estén en la finca, ya no va a ser una gran gama de plaguicidas los que van a manejar. En sus ratitos comiencen a averiguar cuál es el pH óptimo para cada plaguicida. Lamentablemente, la legislación guatemalteca o la legislación en la elaboración de plaguicidas no le exige al fabricante que coloque en la etiqueta o en el panfleto cuál es el pH ideal del plaguicida. Y para mí debería de ser, si yo estuviera autoridad, yo diría, señores, quieren vender plaguicidas en Guatemala, pongan cuál es el pH ideal. Y aunque mucha gente no sepa qué es pH, los agrónomos sí. ¿Sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes estén en la finca, estén en el área donde van a trabajar, de la gama de plaguicidas que ustedes manejen, comiencen a averiguar cuál es el pH ideal. Señores, muchos utilizan glifosato y dicen, no funciona.
Entonces, ¿qué hago? A lo mejor, como generalmente por una bomba de mochila de 16 litros, generalmente se agregan de 100 a 125 cc de glifosato para que funcione bien. ¿Qué es lo que comienzan a hacer los agrónomos? No, no funcionó. Agreguémosle otros 25 y le agregan 150. No funcionó. Agreguémosle 200. Muchas si es pistol que están tirando. ¿Qué es lo que no funciona? La cabeza del agrónomo, no es el plaguicida. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente no regulan pH. Y todavía peor, señores, todavía peor. El pH del glifosato, ese sí me lo sé de memoria, no está entre 5 y 6. El pH idóneo para que el glifosato funcione está entre 3 y 4. El pH idóneo para que el glifosato funcione está entre 3 y 4. Imagínense los que no le agregan ningún acidificante al glifosato, ¿cómo les va a funcionar? Se les desintegró la molécula, no es la molécula la chueca, es el agrónomo, porque la información, el agrónomo y el fabricante, porque la información debería de venir y no viene ni en la etiqueta ni en el panfleto, pero de alguna forma lo tuvimos que haber aprendido. Agrónomos de la sección 6C, sección 6D, ustedes ya no me van a fallar en eso. Ok, entonces sigamos. Luego viene el momento de la cosecha, el momento tan esperado, la cosecha. ¿Y por qué digo tan esperado? Porque yo recuerdo que a ustedes les enseño a cosechar aves del paraíso en el primer cuatrimestre. Y les digo, todavía no saben qué es en el primer año. Todavía la mayoría no sabe qué es un rizoma, a pesar de que, bueno, al principio, ustedes después ya llevaron biología, ya medio se enteraron que es un rizoma, llevaron botánico, ya saben perfectamente qué es un rizoma. Señores, en algunas fincas, cortan la flor, agarran con una tijera de podar y cortan la flor aquí abajo. ¡Poc! Qué fácil la cosecha. Pero el maloso de Mario Alemán en el área de flores les dice no, la flor no se cosecha, la flor se jala y se arranca. Y los que llevaron módulo en primer año conmigo se recordarán que yo se los hago antes. Y se recordarán que cuando hay alguno que está sufriendo con una flor que no sale, yo llego y yo la arranco. ¿Por qué? Porque uno va agarrando maña. No es que yo tenga fuerza, es que uno va agarrando maña para arrancarlas. Yo ya tengo maña para eso. Tanto año de dar el curso y el módulo, ya tengo maña. Ok, pero lo importante es esto. La flor se debe arrancar y no cortar. ¿Por qué? Porque pensemos aquí viene la aplicación de la teoría. Aquí viene la aplicación de la teoría. Si nosotros cosechamos, ok, más fácil, eso significa que vamos a tener mayor rendimiento en la cosecha, los trabajadores van a estar más contentos, la planta no le va a pasar nada, está lista. Yo he escuchado a algunos decir, no la cortes, arrancala porque le caen bacterias. Puede ser, pero esta planta está lista, esta planta no se va a enfermar, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera razón? Señores, ¿se recuerdan cuando hablamos del ciclo de crecimiento vegetativo y luego crecimiento reproductivo? Yo les dije, todos los seres vivos para la reproducción gastan mucha energía. Y acuerden lo que ustedes aprendieron en su curso de ecología. En su curso de ecología ustedes aprendieron el principio de la navaja de Occam. Ya no se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de la navaja de Occam? Todos los seres vivos tendemos a irnos por lo más fácil. Es un principio ecológico. Todos los seres vivos tendemos a irnos por lo más fácil. Y sería ir en contra de nuestro ser, de nuestra esencia, irnos por lo más difícil. Entonces, una planta de aves del paraíso no va a producir más flor que la que necesite. Una planta del ave del paraíso no va a producir más flor que la que necesite. ¿Y para qué necesita flor el ave del paraíso? Para producir sus semillas. Ya se recuerdan que les dije que produce sus semillas, producir sus semillas, dispersarlas y lograr la perpetuación de la especie. Eso es en todos los seres vivos. Entonces, ¿qué va a pasar? El ave del paraíso no va a producir más flor que la que necesita.
Si yo vengo y arranco la flor, si ustedes se recuerdan cuando la arrancaban, la flor salía con una partecita blanca. La partecita blanca es porque es la parte que está enterrada y no le pega la luz del sol. Todo el resto del tallo floral es un color como verduzco, como que ustedes ven ahí en la fotografía, pero la parte de aquí, se recuerdan ustedes, es totalmente blanca. Si salió esa parte totalmente blanca, significa que la cosecha fue bien hecha y que ustedes extrajeron la flor desde el rizoma, o el tallo floral ustedes lo trajeron desde el rizoma. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo la planta? Me quedé sin flor, me quedé sin flor. ¿Y para qué me sirve la flor? Para perpetuación de la especie. ¿Qué es lo que debo de hacer? Producir una nueva flor. Si ustedes se dan cuenta, al cosechar arrancado, estimulamos a que el rizoma continúe produciendo tallos florales. Si nosotros cosechamos cortado, nos llevamos la flor, pero miren, este pedazo de tallo floral quedó en el campo pegado al rizoma. El rizoma no ha interpretado, el rizoma no tiene forma de saber que se quedó sin flor. Voy a usar el término de campo. Si nosotros cosechamos cortando con tijeras, es más fácil, en el momento es más rentable porque nos va a abundar más la cosecha, los trabajadores van a estar más contentos, pero estamos convirtiendo esta planta en una planta ciega. Así le llaman, planta ciega, le llaman a aquellas plantas, o planta que se va en vicio, también así le llaman en campo. Plantas ciegas o plantas que se van en vicio son aquellas plantas que tienen bastante tejido vegetativo, pero no producen tejido reproductivo. Esta planta, ¿por qué no tiene tejido reproductivo? Porque miren, según la planta tiene todas sus flores, está completita en flores. ¿Entonces para qué va a producir otra? Principio de la navaja de Occam. No se va a ir por lo más difícil, está produciendo un montón de flores, ya produjo todas las que necesita. Entonces lo aconsejable es hacerlas arrancadas. Cuando nosotros vamos a arrancar, vamos a buscar el punto de corte. El punto de corte para el mercado local, el punto de corte para el mercado local es este que ustedes ven acá en la fotografía. Cuando la primer flor ya salió de la espata. Cuando la primer flor ya salió de la espata. Este es el punto de corte para el mercado local. Para el mercado de exportación, es este que ustedes ven acá. Todas son fotografías de la ENCA. Cuando la primer flor comienza a romper la espata. O sea, cuando el color anaranjado de la primer flor se comienza a observar en el dorso de la espata. Repito, cuando la primer flor comienza a romper la espata. Miren. Eso significa que se va a ver una coloración anaranjada en el dorso de la espata. Estas son flores de la ENCA. Estas son flores cosechadas en una finca exportadora de Guatemala. ¿Sí? Miren, ahí se ven los dorsos, miren. Ahí se ven los dorsos. Estas son flores cortadas en una finca exportadora en Tapachula. ¿Sí? En una finca exportadora en Tapachula. Tengo varias fotos de esta plantación de Tapachula porque me tocó ir a supervisar a un estudiante ahí hace apenas 15 añitos. Ok, cuando ya tenemos la flor, mercado local, mercado de exportación, miren la cantidad de flor acá, venimos y vamos a la parte de la hidratación. Acuérdense que esta es una planta tropical, entonces es una planta que no va a soportar mucho el frío. La hidratación la hacemos en agua y ácido cítrico, creo que eso ya lo hemos estado platicando. Y para el almacenamiento, acá a diferencia del resto de plantas, esta, por ser una planta tropical, el almacenamiento se hace a 10 grados centígrados. Cuando necesitamos exportar a países lejanos, por ejemplo Estados Unidos, pues esto que está aquí va para Estados Unidos, o si fuera para Europa, se hacen bonches, no lo apunté acá, se hacen bonches de 10 unidades,
se hacen bonches de 10 unidades, pero miren, lo importante acá es que se protegen las espatas, para evitar el roce entre las mismas. Se protegen las espatas para evitar el roce entre las mismas y que sufran daño. Siempre vamos a utilizar las cajas de tabaco, se cubren, se les coloca su fleje y jule canelo se van para el mercado. Muy bien, entonces voy voy a cambiar de presentación por si quieren hacer preguntas. Voy a cambiar ahorita de presentación. Ingeniero, yo tengo una duda. Adelante. ¿Qué tan rentable es el cultivar el ave del paraíso? Porque solo el establecimiento de la plantación es, por todo el trabajo y el costo de las yemas, se ve que es bastante caro. Sí, mira, primero te voy a decir algunas razones y luego te voy a dar una respuesta muy salomónica. Mira, tiene la desventaja de que sí, tienes razón, el costo de establecimiento es un costo muy alto. El costo es bastante alto, pero tiene otra ventaja. Esa desventaja tiene una ventaja de que el manejo es fácil. Si lo comparamos con rosas, hay que estar haciendo aplicaciones de plaguicidas muy frecuentes, en el ave del paraíso no. En el ave del paraíso, recuerden que les hablé, solo vamos a hacer aplicaciones contra el mintosporio, de repente se desaparece pulgón, de repente aplicaciones de herbicida, que esto no va a ser muy frecuente, ¿sí? Y luego les dije otra cosa, la fertilización, usamos un abono orgánico, de repente podemos aplicar alguna fórmula, en cambio en rosas todos los días. O sea, si comparamos los costos de el ave con los costos de la rosa, son más bajos. Eso desde el punto de vista como explicativo o como justificativo. Ahora, ¿qué tan rentable sea la plantación? Eso va a depender. Para eso ustedes tendrían que venir y hacer elaborar sus proyectos, ¿sí? Para saber qué tan rentable va a ser, ustedes deben elaborar sus proyectos. O sea, eso es parte de lo que ustedes aprendieron en su curso de proyectos empresariales. Ahora bien, hay algo, déjenme trabajar bien esto. Ahora bien, terminando de responder la pregunta y tratando de ser lo más dar la mejor respuesta. Yo no te puedo ahorita decir el cultivo es súper rentable o sí, tenés razón. Solo te puedo decir, si hay productores en Guatemala, hay productores en México que están produciendo la flor y la están exportando, es porque es rentable. O sea, es una respuesta bastante salomónica, pero es la verdad. O sea, al final, yo no te podría decir tiene un 30% de rentabilidad, tiene un 20%, tiene un 50%. Eso lo tendríamos que hacer como un proyecto en función del mercado que tengamos, en función de los insumos que tengamos, todo lo que ustedes aprendieron en sus cursos de proyectos empresariales. Pero desde el momento que hay productores que se dedican al cultivo, eso significa que el cultivo es rentable. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Por alguna razón, esta cosa no me está funcionando como yo quiero y la imagen me la está tirando más chiquita. Ojalá ustedes la puedan ver bien. Pero vamos a ver otro, como les dije, de que en el ave del paraíso el rizoma es un poco fuera de lo normal. Les dije que hay diferentes tipos de rizomas. Voy a hablar de otra planta, voy a hablar ahorita de otra planta que también produce naturalmente sus rizomas. Eso significa que la podemos propagar a través de división de rizomas y que también la utilizamos como una planta que se puede utilizar para producir flor de corte. Hablamos del anturrio, específicamente de Anturrium andreanum. Acuérdense que nosotros ya sabemos que para producción y exportación, inclusive en Guatemala, estamos produciendo dos especies de anturrio.
El Anthurium andrianum, que es el que vamos a hablar hoy, que es un anturrio que se utiliza para producir flor de corte, y el Anthurium scherzerianum, que ya lo habíamos visto y se los recuerdo hoy, el Anthurium scherzerianum, que se produce con el objetivo de exportarlo como planta enraizada en maceta. Ambos anturrios son plantas originarias de la región, voy a decir latinoamericana. Ambos anturrios son originarios de la región latinoamericana, Centroamérica, Ecuador, Perú. Como existen muchas variedades, no se tiene una precisión del centro de origen. Algunos dicen que es Mesoamérica, los ticos dicen que es Ticolandia, los peruanos ecuatorianos dicen que son por allá. Pero no importa, lo importante es que son originarias de esta región. No importa si fue en Costa Rica o si fue en Perú, pero es nativa de esta región. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tenemos condiciones ideales para la producción. Eso significa. No los holandeses, no los franceses. Los franceses tienen especial predilección por esta planta. No los holandeses, no los franceses. Somos nosotros los guatemaltecos, los latinoamericanos, mesoamericanos, que tenemos buenas condiciones para la producción. ¿Cómo diferenciamos un Anthurium andrianum de un Anthurium scherzerianum? Dijimos de que el Anthurium andrianum es una planta que presenta mayor vigor. ¿A qué me refiero con mayor vigor? Presenta hojas más vigorosas, presenta una espata, que es esta hoja de color que está acá, una espata más grande, ¿sí? Tallo floral más largo. Obviamente, el Anthurium scherzerianum va a presentar follaje más pequeño, espatas más pequeñas, tallos florales más cortos. Una segunda diferenciación es que, como son plantas que producen rizoma, las dos plantas amacollan. El amacollamiento en Anthurium andrianum es escaso. El amacollamiento en Anthurium andrianum es escaso. El amacollamiento en Anthurium scherzerianum es abundante. O sea, dicho en otras palabras, Anthurium andrianum no va a amacollar mucho, que es para producir flor de corte. Anthurium scherzerianum va a amacollar un montón. Los que están en escuela, si van en algún momento que tengan libre y díganle a don Osvaldo que quieren entrar al área de anturrios para que les hable un poquito de él. Ustedes van a observar ahí que ahí están las dos especies. Van a encontrar unas plantas que tienen unos grandes tallos florales, y ahorita han de estar bonitos, me imagino, por la lluvia. Tienen unos grandes tallos florales, y otros tienen unos tallitos florales con unas espatas chiquitillas y una la gran puchica. ¿Por qué si están en la misma área son diferentes? Porque no los tendemos a criticar de esta forma, lamentablemente. Vemos los Anthurium scherzerianum y decimos, como son de la ENCA, ve cómo están. Pero luego miran los grandotes y dirán, bueno, ¿y aquí qué pasó? No, la respuesta es sencilla. Ahí tenemos las dos especies. ¿Cuál es el problema? Que las tenemos revueltas. Yo pedí ahorita, porque logré que y eso fue solicitudes que hice, logré que nos contrataran un par de personas más un EPS que tenemos ahorita ahí. Entonces yo le pedí que organizáramos toda la plantación para separar Anthurium andrianum de scherzerianum, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Espero que con los cambios que se están haciendo ahorita, se va a hacer un cambio el pasado mañana, y ese cambio nos ayude a obtener respuestas en estas cosas que tenemos que hacer. Pero bueno, regresemos a esta parte. El Anthurium, no importa si es andrianum o scherzerianum jovencitos, es una planta de tipo tropical. Es otra planta de tipo tropical. O sea, ustedes ya entendieron ahorita qué es lo que necesita. En el anturio se observa una clara respuesta. En el anturio se observa una clara respuesta al establecimiento de la plantación en función de los diferentes estratos altitudinales. En el Anthurium, principalmente en el andriano,
en el Anturium, principalmente en el Andreano, pero también se observa un poco en el Citeriano. Pero ahorita yo voy a hablar sobre el Andreano. En el Anturio se observa una clara respuesta de la planta al estrato altitudinal en el cual se establezca. O sea, se observa una clara diferenciación en el desarrollo de la planta en función del estrato altitudinal. ¿Cuál es el estrato altitudinal? Por ser una planta tropical, señores, pueden establecerla desde el nivel del mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Se puede establecer en diferentes estratos. Y no es lo mismo establecerla allá donde Breuda, en Coatepeque, que establecerla, yo me recuerdo que Mus es de Zacatepeques, pero no estoy seguro. Mejor no digo a dónde Mus. De Sí, Cobán. De Cobán. Gran puchica, estoy un poquito lejos, Mus. Pero no es lo mismo establecerlo donde Breuda, allá en Coatepeque, que establecerla, pues aquí con Mario Alemán en Villanueva. No es lo mismo. ¿A qué me refiero con que va a haber una clara respuesta? En estratos altitudinales bajos vamos a obtener una planta que va a producir más tallos florales por planta por año, pero de menor calidad. A estratos altitudinales bajos, la planta va a producir mayor cantidad de tallos florales, pero con menor calidad. A mayores estratos altitudinales, la planta va a producir menor cantidad de tallos florales, pero con mayor calidad. Ahora bien, ¿por qué me está tirando esta imagen tan pequeña? Muchachos, ¿ustedes la ven muy pequeña o la ven de tamaño normal? De tamaño normal, Ingrid. Bueno, perfecto. Lo importante es que ustedes la miren bien. Es que en mi pantalla se mira muy pequeña, pero lo importante es que ustedes la miren bien. Ok, entonces, el anturio no solo es una planta de tipo tropical, sino que es una planta, acuérdense de su curso de gastronomía, yo sé que a ustedes les fascinó, acuérdense, así me dijeron, acuérdense de su curso de gastronomía. Es una planta que nosotros la podemos tipificar como una planta típica de sotobosque. El anturio, evolutivamente, es una planta que se desarrolló o evolutivamente se desarrolló en el sotobosque. ¿Qué significa que se desarrolló en el sotobosque? O sea, es una planta que evolucionó para formarse en un estrato donde va a estar dominado por árboles. ¿Qué significa que es un estrato que va a estar dominado por árboles? Significa que los árboles van a ocupar todo el espacio aéreo y el anturio va a recibir luz filtrada. Ok, nosotros ya sabemos que por ser tropical es una planta umbrófila, ahí no hay problema. Pero no solo eso, sino que los árboles van a ocupar la mayor parte del suelo y el anturio tuvo que ver dónde diablos se desarrollaba, dónde encontraba un pedacito ahí para desarrollar. Entonces, el anturio, cuando comenzó a crecer en el sotobosque, o evolucionaba o moría. ¿Y qué hizo el anturio? Evolucionó. Si nosotros extraemos una planta de anturio, más adelante les voy a mostrar fotos, si nosotros extraemos una planta de anturio, vamos a encontrar dos sistemas de raíces. Mejor me voy acá. Dos sistemas de raíces. Vamos a observar dos sistemas de raíces. Esto que ustedes ven aquí abajo, todas son fotos de la ENCA. Estas raíces que ustedes ven aquí abajo, que son raíces fibrosas, estas raíces que están aquí abajo, perdón, antes de decir eso, acordémonos de nuestro curso de botánica. Ingeniero Cruz, Ingeniero López. Ellos nos enseñaron una cosa.
Ellos nos enseñaron que las raíces cumplen dos funciones, o más bien dicho, el sistema radicular tiene raíces que nos permiten que cubran dos funciones. Las raíces pivotantes, en el caso de las magnoliópsidas, o las raíces más gruesas, en el caso de las liliópsidas, que esas cumplen función de anclaje. Y los pelos absorbentes, que cumplen función de absorción. De tal forma que independientemente si es magnoliopsia, si es liliopsia, si es coniferofita o lo que sea, las plantas que tienen raíz, el sistema radicular sirve para anclar la planta al suelo y para absorber agua y minerales. Les recuerdo esto porque nosotros aquí vamos a encontrar dos sistemas de raíces. Un sistema de raíces que van a ser más delgadas, son raíces fibrosas, y un sistema de raíces más delgadas, son raíces fibrosas y su crecimiento es vertical, y un sistema de raíces un poco más coloradas en cuanto al color rojo, un poco más coloradas y un poco más gruesas, que crecen de forma horizontal. ¿Sí? Las raíces fibrosas, estas son un poquito más carnosas. Las raíces fibrosas, delgadas y de crecimiento vertical, estas le sirven a la planta para anclaje. Hago un silencio, hago unos segundos de silencio, porque ahorita estoy haciendo que ustedes saquen su conclusión. Para decirles, conclusión equivocada. Estas raíces fibrosas y de crecimiento vertical les sirven a la planta para anclaje. Estas raíces más carnosas, o sea, un poquito más gruesas, más coloradas y que crecen de forma horizontal, no sirven para absorción de agua. Son raíces de oxigenación. Evolutivamente, esta planta casi no absorbe nada por su sistema radicular. La absorción de agua y por ende de minerales lo hace principalmente en el en-vez de las hojas. La absorción de agua y de minerales lo hace principalmente en el en-vez de las hojas. Entonces voy a regresar. Entonces vean ustedes acá esta planta, déjenme ver, esto no es la inca. Si ustedes ven acá, miren, aquí están creciendo las raíces de oxigenación. Que son raíces. Nosotros tenemos que estimular a que haya un buen crecimiento de raíces de oxigenación al momento de establecer la plantación. Estas sí son de la ENCA. Miren, miren acá donde tengo el mouse ahorita. Esta chilera está comenzando a crecer una raíz de oxigenación. Miren esta de acá. Son raíces de oxigenación. Entonces tenemos raíces de oxigenación, raíces de anclaje y el tejido aéreo es lo que sirve para la absorción. Esto es importante para el momento de establecer la plantación. Como les dije hace un rato, miren aquí las raíces de anclaje. Miren, aquí se mira muy bien las raíces de anclaje. ¿Sí? Miren, excelente las raíces de anclaje. Yo les decía hace un momento que la planta va a presentar rizoma. Entonces, señores, acordémonos de nuestros conceptos. Vamos a colocar, como es una planta tropical, vamos a colocar en nuestra cama de siembra, vamos a colocar una zona de drenaje, que es en el fondo, una zona de drenaje, que nosotros a ustedes ya les comenté qué es lo que se usa, qué sustrato, qué mezcla de sustratos deben de hacer para crear la zona de drenaje. Luego tienen que hacer una zona de crecimiento del rizoma,
Pero esta planta es un poco diferente del resto de plantas que poseen rizoma. ¿Por qué? Porque es una planta típica de sotobosque. Entonces va a necesitar mucha materia orgánica. En el caso de la cuando voy a dibujar un cantero acá. Voy a dibujar un cantero. ¿Cómo lo dibujo? ¿A lo ancho o a lo largo? Bueno, vamos a dibujarlo acá. Vamos a dibujar un cantero, pero tengo que voltear el pizarrón. Vamos a dibujar un cantero. Aquí lo vamos a dibujar. Aquí está el cantero. Lo que tenemos que hacer acá es, lo que se acostumbra es colocar la zona de drenaje, ya sabemos que son 10 centímetros, la zona de crecimiento del rizoma, que esta va a ser, en el caso del anturbio, va a ser de 30 centímetros, la zona de crecimiento del rizoma, que va a ser 30 centímetros, pero como ese rizoma va a llevar unas raíces especiales de anclaje, que evolutivamente estuvieron en un bosque, o sea, estuvieron en un sitio donde había abundante materia orgánica, acá nuestras mezclas de sustratos para la creación de la zona de crecimiento del rizoma va a ser diferente a la que vimos para el resto de plantas. Aquí vamos a hacer una mezcla de materia orgánica y arena, una mezcla de materia orgánica. No, lo ideal es no usar suelo porque el suelo nos tiende a podrir las raíces de anclaje. Lo ideal aquí es hacer una mezcla de materia orgánica y arena en relación 1:1. Una mezcla y aquí de preferencia, si no es arena cernida, porque a veces es un poco fina, es que la arena que no lleve demasiado material grueso. O sea, hacemos un semicernido para quitar todo el material muy grueso. Entonces colocamos los 30 centímetros acá y sobre esta capa, voy a dibujar acá, voy a achurar acá. Voy a achurar acá para diferenciar los sustratos. Entonces, si yo saco este sustrato y lo tengo acá, aquí tengo mi mezcla de materia orgánica, y grava. Sobre esta mezcla de materia orgánica y grava, voy a colocar una delgada capa de un material grueso. Por sus características, se recomienda la roca volcánica, la piedra volcánica. Por sus características, si ustedes van a establecer una plantación para exportar flor de corte, muchachos, yo les recomiendo que se vayan allá a San Vicente de Pacaya, allá les venden camionadas de roca volcánica. Se coloca roca volcánica. Si ustedes ven la fotografía es una plantación no en la ENCA, y ahí tienen la roca volcánica. Cuando yo establecí la plantación, porque esta plantación yo la que está en la escuela la establecí en el periodo jurásico. Esto fue como en el 2002, déjenme ver, como 2001, 2002, por ahí establecimos esa plantación, 2003, no recuerdo exactamente el año. La colocamos con roca volcánica. Lamentablemente, los profesores en las áreas de producción no mandamos, sino que nosotros solo sugerimos. Hay algunas administraciones que nos dan protagonismo, otras que nos quitan totalmente. La anterior no lo quitó. La de ahorita está intentando dárnoslo, pero como estamos de forma virtual, nos está costando. Y por eso es que yo viajo todos los días, viajo muy seguido a la escuela, y hoy voy otra vez para allá, solo termino de dar clase. Entonces, pero cuando nosotros establecimos la plantación le pusimos roca volcánica. Lamentablemente, en alguna administración, creo que fue hace 8 años, cuando el doctor Solano estaba de director,
nos quitaron el protagonismo y vino un técnico de producción y dijo, ¿para qué queremos esto? O la gente de producción dijeron, ¿para qué queremos esa roca volcánica ahí? Y la quitaron casi todas. Pero se debe colocar, se recomienda roca volcánica. Si no tienen roca volcánica, pueden utilizar el cascajo o granza. ¿Cuál es el cascajo o granza? Es lo que no se usa del proceso de cernido de la arena grava. Se hace el cernido de la arena grava y el cascajo o granza también se puede colocar. ¿Para qué se coloca esta capa? Esta capa se coloca para que haya un buen crecimiento de las raíces de oxigenación. Las raíces de oxigenación en la planta, aquí está la planta, las raíces de oxigenación van a venir y van a comenzar a crecer acá, y las raíces de anclaje van a crecer acá. Entonces tenemos nuestro medio ideal: anclaje, oxigenación, absorción de agua y minerales. Eso no significa que solo voy a aclarar esto porque puedo confundirlos. Eso no significa que las hojas no absorban agua, oxígeno. Las hojas son normales. La función de absorción lo van a hacer las plantas solo cuando tienen acceso a agua o cuando tienen acceso a humedad. Pero las hojas van a estar absorbiendo oxígeno, van a estar absorbiendo agua, van a estar sacando dióxido de carbono. Si la temperatura se nos eleva mucho, van a cerrar los estomas y no van a absorber nada. O sea, las hojas van a funcionar de forma muy normal, solo que tienen la capacidad, adicional a todas sus funciones, tienen la capacidad de absorber gases. Esta oxigenación es para el sistema radicular. Déjenme ver qué tengo ahí. Ya expliqué todo lo de esa diapositiva. Vamos a otra. Acá ustedes pueden ver lo que les decía. Esta es una plantación y aquí sí me van a disculpar, no recuerdo de dónde es esta plantación, pero aquí tenemos una plantación en donde se está utilizando la arena grava como sustrato para el crecimiento de las raíces de oxigenación. Ahora bien, esta foto sí es bajada de internet. Una plantación en España, si no estoy equivocado. Ahora bien, si nosotros ya ahorita aprendimos de que apúrate Mario Alemán, si nosotros ya aprendimos de que el anturrio tiene sus raíces de anclaje, no absorben, tiene sus raíces de oxigenación, no absorben. La absorción de agua y minerales se hace por el follaje, entonces, y es una planta tropical. Entonces, señores, nosotros tenemos que crear un sistema de riego que me suministre agua, si es posible que sea por fertirriego, pero por lo menos que me suministre agua y que el agua me llegue en un tamaño de gota bastante atomizado y a la altura del follaje. Entonces, regularmente en plantaciones de anturrios tecnificadas, lo que se acostumbra es utilizar sistemas de riego por microaspersión. Se utilizan microaspersores. Los microaspersores deben de estar a una altura aproximada de 30 centímetros. La distancia entre microaspersores que yo les recomiendo es de 60 centímetros. Una altura de 30 centímetros, el elevador del microaspersor debe ser 30 centímetros. La distancia entre aspersores debe ser de 60 centímetros. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar al área de anturrios que tenemos en la escuela, lamentablemente en los últimos 5 o 6 años el sistema de riego ahí se arruinó bastante. Ahorita tenemos que ver cómo lo recuperamos, tenemos que meterle un montón de trabajo. Hay mucha lástima que no están los estudiantes para que me ayuden a hacer eso, porque como estudiante yo sí lo puedo hacer. Pero tenemos que recuperar esa área. Pero si alguno de ustedes alguna vez vio funcionar el sistema de riego por microaspersión que tenemos en la escuela, lo que tira es una llovizna que parece muy fina, pero si alguien se para acá, uno pone su pie acá, en esta parte de acá,
lo pone un par de minutos, la bota termina bien mojada. ¿Por qué? Porque esto tira bastante cantidad de agua, es una lloviznita, es una brisa la que tira, es una como brisa la que tira, y esa brisa es idónea, por el tamaño de gota, es idónea para para que pueda absorber agua en la planta. Ok, no tengo foto de eso. La fertilización. La fertilización también se podría hacer, a través de fertirriego. En el caso de la escuela no tenemos un sistema para hacer fertirriego. Sí tenemos un sistema de riego como el que ustedes ven en el área del Anturrio, pero no tenemos un sistema de fertirriego. Entonces ahí yo les recomiendo la fertilización foliar. Miren créanme, miren que ustedes están aprendiendo ahorita, porque generalmente los que nos mandan para manejar el área de flores de la escuela son peritos agrónomos y egresados de la ENCA, y eso da más vergüenza. Pero muchos encargados de producción, o algunas veces los encargados de producción, han venido y le han aplicado triple 15 a esta planta, a la planta del Anturrio. ¿Qué significa el triple 15? Que se lo tiran, se abre un agujero y lo meten acá. Nítido, están gastando el fertilizante porque la planta no va a absorber nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fertilización foliar. Acá les presento un programa de fertilización que pirateé, ya no me recuerdo dónde. No apunté la fuente. Mala onda Mario Alemán. Está plagiando Mario Alemán porque no está poniendo la fuente. Perdón. Pero ahí está un programa de fertilización. Yo en la escuela lo que hacía cuando manejaba la plantación de Anturrio, lo que hacía era que le hacía una fertilización con bomba de mochila, y a mí me servía mucho esa fertilización. Hacía una fertilización con bomba de mochila semanal y utilizaba un fertilizante barato. Y me funcionaba perfectamente bien. Esa fertilización foliar se la hacía semanal. Y algunos de ustedes lo recordarán, los que pasaron a módulo 2 conmigo, allá en la escuela. Lo hacíamos en Anturrio, en orquídeas y en Lerlis. La mismísima fórmula. Un fertilizante barato que es bastante completo. Yo hablo bien y hablo mal de las casas comerciales en función de la experiencia que yo tengo, y puedo estar equivocado. Baifolan Forte. Baifolan me funcionaba bien, no me estoy yendo a fertilizantes caros. El bote de Baifolan era barato. 100 cc por bomba le metía. 100 cc por bomba. ¿Y por qué les digo que me servía? Porque yo mandaba a los de segundo año, eso creo que ya se los comenté a los que les di módulo virtual, que acá hay un buen grupo. Le decía al estudiante de segundo año, le decía, anda a nutrir el Anturrio. Primero que se ponía a sufrir ahí con cómo nutrirlo. Cuando ya tenía todo, preparaba su bomba, le aplicaba preparaba la solución, 100 cc de fertilizante por bomba, y yo me hacía loco controlando lo que estaba haciendo y no le ponía, pero el estudiante no se daba cuenta que yo estaba vigilándolo. Cuando el estudiante se iba con la bomba y entraba a la plantación, yo me iba detrás sin que él se diera cuenta. Y como generalmente cuando entra, el estudiante comienza a caminar en la primer cama y comienza a fertilizar dándole la espalda a la entrada. ¿Sí? Entonces yo me venía acá y me ponía a ver. Y luego me iba detrás del estudiante y le decía, para. ¿Qué estás haciendo? Le decía. Fertilizando de forma foliar. Vení, le decía. Y ¡juac! Le pegaba al jalón de orejas. No sé si alguno de ustedes le cayó las orejas ahí. Le pegaba al jalón de orejas. Sí, suavecito, porque era más simbólico. Le pegaba al jalón de orejas y le decía, ¿por qué te jalé las orejas? Y se quedaba callado. Y por falta de tiempo, porque ya me quedan 10 minutos y quiero terminar el tuyo hoy. Por cuestión, al final, yo obligaba al estudiante a pensar en ese rato haciéndole preguntas. Ahora a ustedes no los voy a obligar a pensar, solo quiero que vayan razonando conmigo. Voy a regresar mejor una foto de Antonio. Acá está. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nutrir la planta. No vamos a hacer fertilización in drench ni con fertilizantes ni con fertilización convencional, porque las raíces no absorben. Vamos a aplicarle a las hojas. Ok. Si la fertilización es foliar a las hojas,
Acordémonos que las hojas están recubiertas de cutícula. La cutícula tiene cera y la cera es un líquido muy impermeable. Eso significa que si yo aplico, como regularmente aplican los estudiantes, que comienzan a aplicar, a asperjar aquí arriba la planta, el nivel de eficiencia en absorción es bastante bajo. ¿Por qué? Porque si la planta tiene cutícula, para absorber esos nutrientes minerales, lo tiene que hacer a través de los estomas. ¿Y dónde hay mayor cantidad de estomas? ¿En el haz o en el envés de la planta? Todos saben que es en el envés, y ahí va la enseñanza para todos ustedes, muchachos, cuando hagan fertilización foliar. Si están haciendo solo fertilización foliar, dirijan la boquilla de ese equipo de aspersión hacia el envés de las hojas. O sea que acá, en vez de que la boquilla vaya aquí, le tienen que dar vuelta a la lanza para que la boquilla vaya aquí. Y, o sea que tienen que ir asperjando por aquí, miren, por aquí, por aquí. Sí, tienen que ir colocando bien la varilla para que la boquilla riegue el fertilizante, principalmente en el envés. ¿También hay estomas en el haz? Sí, pero la mayoría van a estar en el envés. Entonces, era el primer fallón que cometía el estudiante de segundo año, que ya había pasado su curso de fertilidad, de botánica, ya había pasado su curso de fertilidad de suelos y fertilizantes. Inclusive en el sexto cuatrimestre, que era cuando yo tradicionalmente les daba módulo a los estudiantes. Y por eso en el 2020, yo solicité, y menos mal me aceptaron no dar práctica de biología, porque yo quería darle módulo a todos los estudiantes de segundo año, porque me di cuenta que me llegaban al sexto y todavía no sabían, ya casi peritos agrónomos y no sabían estas cositas. ¿En qué otra cosa fallaban? Les decía yo, ¿qué necesitamos, aparte de saber dirigir el líquido, qué otra cosa necesitamos en nuestra planta? Necesitamos que los estomas estén abiertos. ¿Ok? Si es agosto, septiembre, si es junio, julio, muy probablemente cuando fertilicemos los estomas van a estar abiertos. Pero ¿qué pasa en marzo, abril? Más para los cultivos de la ENCA donde no regamos. A la hora que lleguemos los estomas van a estar cerrados. Entonces tenemos que obligar a que la planta abra sus estomas. Y esto nuevamente, muchachos, va para cualquier fertilización foliar que ustedes quieran hacer. En cualquier cultivo. En cualquier cultivo. Quieren optimizar el fertilizante que están aplicando, obliguen a que la planta abra sus estomas. ¿Y cómo la obligan? No con una pistola ni amenazándola con que le van a poner puntos de demérito. Hasta se rienda. No amenazando con una pistola ni con que le van a poner puntos de demérito. Simplemente pónganle el riego. Si ustedes agarran a una plantación como esta y le ponen el riego, que ustedes ya saben cómo es, 5 minutos antes, durante 5 minutos, ponen el riego durante 5 minutos, quitan el riego y ¿qué va a pasar? Los estomas van a estar totalmente abiertos porque están absorbiendo agua. Vienen con su fertilización y el fertilizante va a entrar a la planta. ¿Sí? Son consejos sencillos, muchachos, pero que crean, por mi experiencia de cuando los estudiantes están en segundo año, muchas veces en la escuela somos tan técnicos, tan teóricos, que se nos olvidan estos detallitos. Muy bien. Podas. La planta en realidad no requiere muchas podas. Obviamente no vamos, solo para que vean cómo a veces me fallan en la lógica, 5 minutos. Solo para que vean cómo a veces me fallan en la lógica, muchachos, cosas que yo no se las tengo que enseñar en el aula. A veces les pregunto, cuando están de forma presencial, ¿en qué momento recomendaría usted un pinzamiento en la planta del antú? Y se ponen a hablar un montón de teoricadas como si no vieran la planta. Hombre, es obvio que el antubio las podas que se realizan no son para formar la planta. ¿Sí? Las podas que se realizan solo son de 2 tipos. Una son podas de saneamiento, de 2 tipos, y el primer tipo de poda de alguna forma contribuye al segundo tipo. Solo hay 2 tipos de podas. Las podas de saneamiento, que obviamente el objetivo ahí es eliminar material enfermo. Podas de saneamiento, eliminar todo material enfermo. Se hace con tijeras de podar tal y como ustedes lo están viendo. Pero se hace otro tipo de poda, que es un tipo de poda de aclaramiento.
el tipo de poda de aclaramiento, se hace con el objetivo de que penetre más luz, por eso se llama de aclaramiento, de que penetre más luz a la base de la planta. ¿Para qué? Para que el rizoma se estimule y produzca mayor cantidad de flor. Voy a pasar, aunque hay un dato, voy a pasar. Si ustedes observan una planta, esta es de internet, si ustedes observan una planta, esta foto, perdón, es de internet, si ustedes observan una planta, esta planta está crecida sin realización de podas de aclaramiento. Y a la par, miren, está una planta crecida haciéndoles podas de aclaramiento. Si ustedes observan la planta sin podas de aclaramiento, se mira más vigorosa en cuanto a tamaño y todo. Pero miren la cantidad de flor. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos mucho follaje o queremos mucha flor? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la planta ya ha producido, ya tiene entre 3 a 4 hojas buenas, cuando la planta ya tiene 3 a 4 hojas buenas, la planta emite su tallo floral. Pero ¿qué es lo que va a seguir haciendo la planta si nosotros la nutrimos bien? Van a comenzar a formar hojas nuevas. Son unas hojas que se miran, estuve buscando fotos pero no encontré, son unas fotos que se miran como de color cafecito. ¿Sí? La planta va a comenzar a producir hojas nuevas. Señores, vuélenselas. Ya no necesitamos más follaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando una hoja de estas se vuelva vieja o esté enferma, la quitamos y ahí sí dejamos que crezcan esas hojas nuevas. O sea, nosotros vamos a mantener nuestra planta con unas 3 a 4 hojas grandes y buenas. El resto vuelve. Ahí les voy a mostrar fotos ahorita. Pero la idea es que la planta no desarrolle tanto follaje para que desarrolle más flor. Y acá ustedes pueden ver este experimento que se hizo acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Monitorear a cada 15 días cómo está y todas las hojas nuevas ir podándolas. Eso estimula la floración. Esa poda de aclaramiento estimula la floración. Y al mismo tiempo vamos a estar haciendo la poda de saneamiento, eliminando hojas enfermas. Miren esto. Esta foto no recuerdo dónde es. Pero miren esta foto. Aquí está el desarrollo de la planta. Miren, aquí quiero que esta foto me gusta por varias cosas. Primero, miren, es Anthurium andriana. Miren el amapollamiento. El amapollamiento es bajo. Luego miren la cantidad de flor que tiene. Perdón, la cantidad de hojas que tiene. No es una planta que tenga demasiado follaje. ¿Por qué? Porque el productor ya se dio cuenta que no es hoja lo que quiere, sino que es flor lo que quiere. El venir y tener un buen equilibrio entre follaje nos estimula a que haya mayor producción de flor. Esta plantación es de Tapachula, y les voy a mostrar varias de ahí. Por ser una planta umbrófila y es una planta de sotobosque, va a requerir mucha sombra. Entonces acá se le coloca sarán, se le coloca sarán. También conozco, porque esta pregunta me la hicieron ayer, también conozco plantaciones que están en esta misma área de Tapachula, también tienen planta que la están produciendo con sombra de bosque, pero les es más rentable la sombra del sarán. Entonces vamos a utilizar sarán calibre 70, que es este que está acá, o calibre 80, si este que está acá. No, esta es una mala denominación. Miren, aquí lo digo porque aquí están los números, miren muchachos. Pero este no es 80. Yo diría que están al revés, pero bueno. Lo importante es que independientemente de cuál sea, miren la cantidad de agujeros que tiene. Es porque proyecta mucha sombra. Entonces es un sarán que proyecte bastante sombra. Sarán calibre 70-80. Acá, esta foto, este es el estudiante que fue a hacer sus PAPs allá a Tapachula. Y el que está atrás es un ex profesor de la escuela, que yo sí lamento mucho que se haya ido y se fue por diferencias con un director un director con el que también yo me peleé fuertemente y que era mi amigo hace más de 10 años. Pero esta foto yo la he manejado desde que la tomé, miren, aquí está el año. Esta foto yo la he tomado desde que la tomé, perdón, porque quiero que vean la altura de la planta.
Lamentablemente usted ya, y aquí me interesaba la altura del profesor más que la del estudiante, aunque los dos tienen casi la misma estatura. Lamentablemente no se mira al profesor, pero este profesor mide como 1,75 de estatura, o este ex profesor mide como 1,75 de estatura, solo para que vean el tamaño de la plantación. Si ustedes ven acá, ellos no manejan un sistema de riego por microaspersión, sino que manejan un sistema de riego por aspersión. Obviamente es por cuestión de costos. Acá se puede ver miren la plantación, está muy bien crecida. Ya son las 8, tengo reunión a las 9 y ya me falta un poco. Ok, entonces me quedo acá, mañana no. El viernes les hablo un poco de plagas y enfermedades. Tengo que verificar porque dentro del montón de líos que yo me meto, porque a mí me gusta estar metido en líos, dentro del montón de líos que yo me meto, creo que tengo una citación en el Ministerio Público, por los líos de la escuela. Tengo una citación en el Ministerio Público el próximo lunes. Entonces ya voy a verificar. Si es así, voy a hablar con el profesor Dante para que Dante les dé clases de planeación el lunes a las 6:30 y yo agarraría los pedidos de Dante para darles clases de flores el día martes. Entonces martes, si es así si voy a confirmar si realmente tengo la citación al Ministerio Público.